las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Éxodo capítulo 20. Dice así la palabra del Señor. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses delante de mí. Primer mandamiento. Segundo, no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Tercero, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Cuarto, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Sexto, no mates. Séptimo, no cometas adulterio. Octavo, no robes. Noveno, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Décimo, no codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a la distancia. Oremos. Señor, oramos con este verso 20, deseando este santo temor. ¿Cómo es posible que nosotros leemos esta escritura y no sentimos nada? Cuando los primeros que la escucharon temblaron espantados ante la santidad y la grandeza y la majestad de Dios. Y de inmediato se dieron cuenta que había la necesidad de un mediador. Por eso nosotros venimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ante la manifestación de tu santa ley, nos damos cuenta de la necesidad de un mediador. Y ese mediador es el otro Moisés, nuestro Señor Jesucristo, que no solo es dador de la ley, sino cumplidor de la ley. Y por eso te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú implantes en nuestro corazón este santo temor, que nos impacte profundamente esta palabra, que se grabe en las tablas de nuestro corazón como la manifestación de la recepción del Espíritu Santo. Que se cambie nuestro corazón de piedra cuando leemos la palabra de Dios y sea corazón de carne sensible. Que esta palabra impacte profundamente nuestra conciencia. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, este es el mandamiento más breve de todos. Tiene solo 2 palabras: no mates.
Cuando el pueblo de Israel escuchó estas palabras, y eso lo leímos allí desde el verso 18 en adelante, ellos temblaron espantados, porque entendieron mejor que nosotros qué era lo que había en ese mandamiento del Señor. Ellos no temblaron porque Dios fuera terrible, ellos temblaron porque ellos eran terribles. Ellos no temblaron porque Dios no fuera capaz de ayudarlos a cumplir esa ley, sino porque ellos descubrían en su corazón que ellos no querían cumplir esa ley. Ellos entendieron la profundidad de esa ley, que no solo se refería a asuntos físicos, de quitar la vida física de otra persona, sino que desnudaba profundamente sus corazones. El temor de Dios fue la respuesta a este mandamiento. Esta mañana yo quiero recorrer este mandamiento con ustedes y mirar también otras escrituras. Quiero recorrerlo en primer lugar mostrando el grave juicio de Dios que hay contra toda manifestación o intento de quitar la vida humana. Quiero hablarles también de cómo nosotros respondemos a ese juicio severo de Dios, cuando con toda autoridad le dice a la humanidad, como dueño de la creación, no maten. Pero que en primer lugar nosotros hacemos una respuesta crítica a ese mandamiento, y hablaremos de cómo nosotros no debemos reaccionar ante ese mandamiento que es tan común en una falsa reacción en los días actuales. Y después iremos de la mano de nuestro Señor Jesucristo a ver cómo nuestro Señor interpretó esta maravillosa ley. Primero, esto es un juicio severo de parte de Dios para toda la humanidad. Quisiera pedirles que en sus Biblias o en sus equipos móviles vayan a Génesis capítulo 9, verso 6. Génesis 9, verso 6 dice así: si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. El juicio severo de Dios en el mandamiento de no matarás no es porque la vida es bella, no es porque la vida tiene una dignidad en sí misma, aunque eso sea cierto. No es porque haya muchas oportunidades en el futuro para aquella vida que se pretende quitar, sino ante todo y fundamentalmente porque el ser humano es creado a imagen de Dios. Se está tocando una pieza única de Dios, se está atentando contra una expresión de Dios. Ese juicio severo de nuestro Señor viene en nuestros días en contra de 4 manifestaciones que pretenden quitar la vida humana. Me refiero a la eutanasia en primer lugar. Ese asunto de orar para que los ancianos por fin descansen. No recomiendo esa oración, porque Dios es el dueño de la vida y Dios sabrá cuando el abuelito descansa. Y entonces cuando nosotros oramos así, que el abuelito descanse, entonces los médicos nos sugieren formas en las que podríamos ayudarlo a descansar. Eso se llama eutanasia y eso está prohibido en el mandamiento no matarás. Quizás para ustedes no es tan frecuente la eugenesia. La eugenesia o darwinismo social fue la doctrina que llevó a Hitler a buscar la eliminación de homosexuales, 800,000 gitanos, judíos y en particular una secta que había en Alemania y que sufrió muchísimo en el holocausto nazi, los testigos de Jehová. Hay que mejorar la población, hay que eliminar los que nacen más chiquitos, los que nacen más enfermos, los que nacen más débiles. Esa doctrina social que prevaleció hasta los años 70, que Dios tenga misericordia de nosotros, se llama la eugenesia. Y este mandamiento viene en contra no solo de la eutanasia, sino también de la eugenesia. Este mandamiento viene en contra del aborto. Cuando en 1973, enero, se aprobó la ley de aborto en los Estados Unidos, se dice que desde entonces, en Estados Unidos, que es donde se hacen estadísticas y se cuentan las cosas, han matado más de 52 millones de niños.
porque no se le puede arruinar la carrera universitaria a esta adolescente. Porque se teme que el niño viene con problemas. Porque esos jovencitos no están preparados para ser papás. Y este juicio severo de Dios sobre la conciencia humana, no matarás, está diciendo que bajo ninguna circunstancia el ser humano tiene derecho a interrumpir, como se dice eufemísticamente, la vida. Este mandamiento no solo está en contra de la eutanasia, la eugenesia, el aborto, sino también contra el suicidio. Yo no soy dueño de mi vida. Yo no puedo dar órdenes de que me desconecten la manguera si es necesario. Ni puedo tomar mi vida porque mi vida no es mía. Mi vida fundamentalmente es un deber y le pertenece a Dios. Juicio severo de Dios en el segundo mandamiento: no matarás. ¿Cómo no debemos reaccionar ante el mandamiento de Dios? Pues miren, que este es, siendo el más breve de todos, el mandamiento más atacado en las Sagradas Escrituras. Sí, muchos códigos morales y muchos códigos civiles están basados en este mandamiento, pero es el más atacado de todos por parte de la jurisprudencia. ¿Qué de los animales? No deberíamos entonces comer, dicen los ambientalistas y vegetarianos, animales, porque para comer el animal hay que matarlo. ¿Qué de la pena capital? ¿Tiene derecho un gobierno a ordenar la pena capital? Y sé que me estoy metiendo en temas muy profundos, al punto que seguramente se les disparan a ustedes toda suerte de preguntas y van a querer todo el debate que me fascina. Y pastor, podríamos hablar en estos días, excelente. Pero solo para pasar por encima de estos temas, pero les digo, el tema en el que más se critica este mandamiento en la Biblia es la guerra. Ese Dios en el Antiguo Testamento que ordenó la eliminación de pueblos enteros y que patrocinó y ordenó la guerra por parte de sus hijos. No dice pues que no matarás, como él mismo está ordenando que otros mueran. Bueno, el tema es vasto y profundo, yo no quiero agotarlo aquí, ni tengo las capacidades intelectuales para eso. Pero les voy a mencionar tres cosas en respuesta a esa mala reacción que hay hoy en día al mandamiento de no matarás. La primera es lo que se llama el presentismo histórico. Yo sé que eso es muy técnico, pero mi deber también es instruirles y ayudarlos en su defensa de la fe cuando su familia dice: ¿cómo es posible que se le ordena a David ir y acabar con los amalecitas? Pues bien, el presentismo histórico es una doctrina que nos ayuda a entender que nosotros no podemos juzgar el pasado por el presente. ¿Cómo es posible que en una montaña antioqueña mi abuelo dejó que mi abuela muriera desangrada después de un parto? ¿Cómo es posible que la policía no acudió? ¿Cómo es posible que no se le ayudó? Pues por una razón muy sencilla: no habían carros, no habían teléfonos y no habían médicos suficientes. Yo no puedo juzgar a mi abuelo ni a las autoridades del pueblito en medio de esa montaña por haber dejado a una mujer morir desangrada. No habían los medios que hay hoy. Usted no puede preguntar por qué Bolívar no llamó a Santander la noche aquella famosa. Es que no había teléfono para llamarlo. El presentismo histórico nos hace ver que no podemos juzgar el pasado con normas del presente. En el pasado no existían las Naciones Unidas que intervenían en los conflictos entre dos o tres naciones. La ley de esa época era esa: el exterminio del vecino. Ahí no habían tratados internacionales para ver cómo medimos líneas limítrofes y tratamos de entendernos. Esa era la política internacional. No había derechos humanos ni respeto por tratados internacionales, por favor. Entonces no me juzguen la Biblia como si hubiera sido escrita ayer. Ella fue escrita en la época en que fue escrita. Eso es muy importante. Otros elementos muy importantes con respecto a este mandamiento, dicen los expertos en los temas de lenguas semíticas, que el término que se usa aquí para matar es diferente al que se usa para matar animales. No se refiere a matar sino exclusivamente vida humana. Por eso algunas traducciones traducen el mandamiento: no asesinarás.
Sí, Francisco de Asís, héroe de la fe en muchos sentidos, que algunos lo apreciamos muchísimo, llamaba al hermano Grillo, a la hermana Mariposa, al hermano Burro y Vaca y demás, como una expresión hermosa de que el ser humano es señor de la creación y debe cuidar la creación, pero en ningún momento estaba poniéndoles en el nivel humano. El mandamiento se refiere exclusivamente a matar seres humanos. Y la tercera respuesta a esta falsa reacción contemporánea es el tema de la soberanía de Dios. Dios es el dueño de la vida. Y quisiera ahondar mucho en esto porque el tema de la soberanía de Dios es un tema que digamos que motiva muchísimo mi corazón y mi reflexión, pero Dios decide cuando una persona muere. Dios es el dueño de la vida. El universo no es una democracia en la que vamos a hacer un referendo revocatorio porque Dios no está gobernando el universo como a nosotros nos parece que debería gobernarlo. No. El universo parece más una monarquía donde hay un rey soberano que hace lo que a él le place, y nosotros creemos por las Sagradas Escrituras y por la obra de nuestro Señor Jesucristo que todo lo que hace es bueno. Y bueno, esa soberanía de Dios se acompasa con la responsabilidad humana, porque el ser humano es responsable de cuidar la vida, pero es Dios quien la da y Dios quien la quita. Muchos de estos debates que se hacen en contra del mandamiento no matarás es para evitar la confrontación que este mandamiento trae contra nosotros, y en este punto es donde más quisiera llamar su reflexión. Si no debemos reaccionar ante el mandamiento de Dios sencillamente buscando razones de cómo nos rebelamos contra Él o no lo admitimos, sino que debemos buscar la forma en cómo toca nuestra conciencia y lo obedecemos, debemos ir ante todo a la persona del Señor Jesucristo, que es el primer intérprete de la ley, porque fue el único que cumplió la ley a cabalidad. No solo es el primer intérprete de la ley porque la cumplió, sino que Él es el primer intérprete de la ley porque todas las Sagradas Escrituras hablan de nuestro Señor Jesucristo. Toda la historia de Israel, todas las ceremonias y liturgia del Antiguo Testamento, todas las figuras de liderazgo, el rey, el profeta, el sacerdote, no eran más que anticipos de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos preguntarle al Señor Jesucristo cómo hemos de interpretar este mandamiento para no quedarnos en la superficialidad de la lectura de este mandamiento, porque somos muy superficiales en este mandamiento. Me atrevo a decir que la inmensa mayoría de nosotros pensamos que si por lo menos hay un hito, de los mandamientos que cumplimos, es este. Entonces nos regocijamos en que por lo menos podemos hacer un chulito y decir, este sí lo cumplí. Los otros están muy duros, pero este sí lo cumplió. Bueno, para quienes piensan que ese sí lo cumplió, hay dos respuestas. La primera está en Santiago, que dice que si tú cumples todos menos uno, ya eres culpable de todos. Pero está la respuesta de nuestro Señor Jesucristo que veremos, que nos deja muy clarito, que si hay uno que no cumplimos, es este. Así que prepárense por favor y vengan conmigo a Mateo capítulo 5, donde precisamente nuestro Señor en el Sermón de la Montaña comenta el mandamiento contra el homicidio: no mates. Ustedes han oído, me refiero a Mateo 5, 21, ustedes han oído, dice el Señor, que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo, y esta es la interpretación de esa ley, que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto a juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Enojarse
insultar, maldecir, son acciones que violan el mandamiento no mates, dicho por el Señor Jesucristo. Así que quienes nos felicitábamos cuando llegábamos a la segunda tabla de la ley de las relaciones horizontales de los seres humanos y decíamos, por lo menos hay uno donde voy a hacer el chulito, pues le tengo la noticia de que no se entusiasme mucho haciendo el chulito. Para quienes nos escuchan y no entienden qué es hacer el chulito es 2 puntos. Poner como una marquita diciendo ya lo cumplí. Pues no. Pensar mal contra otro, hablar mal contra otro, o hacer algo que va a influir su futuro, que es una maldición, es violación del mandamiento. Entonces, lo que entendemos por nuestro Señor Jesucristo es que el mandamiento no mates no es solo negativo, es también positivo. No se refiere solamente a no hacer algo, sino a dejar de hacer algo, pero también con miras a proteger positivamente la vida humana. Me encantaría, pero no me da el tiempo. En el capítulo 21, ustedes podrán leer ahí en Éxodo la ampliación de esta ley, en el capítulo 21, los versos 12 al 36. Y ahí se habla de la protección de la vida. Por lo menos les leo el verso 26, capítulo 21. Si alguien golpea en el ojo de su esclavo o de su esclavo y se lo saca, en compensación del ojo lo pondrá en libertad. Verso 28 es muy interesante. Si un toro cornea y mata a un hombre o a una mujer, se matará el toro a pedradas y no se comerá su carne. En tal caso no se hará responsable al dueño del toro. Pero si el toro tiene la costumbre de cornear, se le matará a pedradas si llega a matar a un hombre o mujer. Y su dueño, si su dueño sabía de la costumbre de ese toro, de ser corneador, un toro loco, pero no lo mantuvo sujeto, también él será condenado a la muerte. Capítulo 21, ustedes van a ver una serie de ampliaciones de ese mandamiento en la misma perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de no hacer algo, no es que yo no he matado a nadie, sino de evitar, proteger la vida humana. Toca profundamente nuestra conciencia, porque con pensamientos matamos, con palabras matamos, tanto como con acciones. Ustedes saben que en nuestra historia reciente hay un político en Colombia, me reservo el nombre, que tan solo le dijo a ese famoso narcotraficante: a ese man lo tenemos que pasar para el otro lado. Solo una palabra, él no hizo nada. Él nunca manchó sus limpias manos de político tolimense con la sangre, no. Él solo dijo unas palabras. Y ya todos sabemos el peso de la ley de vida sobre ese caso. Entonces no es solo que yo derramo sangre, es pensamientos, palabras, obras, omisiones que se constituyen en cosas que van en contra de la vida de la otra persona. Y a eso se refiere el mandamiento: no matarás. Por eso ellos quedaron aterrados. Por eso quedaron aterrados. Porque cuando escucharon primera vez los 10 mandamientos ahí en Éxodo 20, verso 18 en adelante, nos describen que el terror de ellos fue tal que se dieron cuenta de la necesidad de un mediador, que Él no nos hable, que Él no nos hable. ¿Por qué se aterraron tanto? Primero, porque se dieron cuenta del grado de dificultad que hay en cumplir este mandamiento.
Sí, la ley fue dada para ordenar la vida, sí. Pero la ley fue dada también para mostrar nuestra profunda incapacidad de con nuestra voluntad y esfuerzos personales someternos a la ley de Dios. La ley es ese espejo que nos aterroriza. Y por eso ellos se vieron desnudos ante la ley. No querían esconderse de Dios porque Dios fuera malo, sino porque ellos eran malos. Porque habló el dueño de la finca con toda autoridad y severidad. Hermanos y hermanas, el deseo que ha acompañado y la oración que me ha acompañado esta semana sobre este mandamiento es que la palabra de Dios impacte profundamente nuestra conciencia. Y que sepamos que este mandamiento, no mates, se refiere a nuestros pensamientos. Se refiere a nuestras palabras. Se refiere a acciones y omisiones en las que no estamos protegiendo y quizás estamos aún atentando contra la vida. Yo sé que como colombianos tenemos ira. Yo sé que personas nos han hecho daño. Pero ante la majestad de Dios no se nos permite. No se nos permite ni siquiera cultivar el pensamiento. Ni siquiera cultivar el pensamiento. Yo sé que quienes conducimos por las calles, que también cometemos muchos errores e infracciones. Cuando alguien se nos atraviesa y nos pone en peligro cruzándonos un carro de manera intrépida, atrevida y loca, y por milagro de Dios no nos chocamos y no nos matamos allí, el primer pensamiento después no es: Señor, bendícelo. Casi que nos vamos en el camino tratando de ver si ya se chocó, si ya se accidentó, a ver qué le pasó. Nuestro corazón y nuestra mente está invadida por la venganza. Este mandamiento es en contra de la venganza y debe torturar profundamente nuestra conciencia. Entonces ustedes me dirán, usted está llamando esta serie la ley de la gracia. ¿Qué gracia hay? ¿Qué gracia tiene que la ley nos torture de esta manera, llamándonos asesinos, tan solo porque le deseamos el accidente al tipo que nos cruzó el carro de manera intrépida y riesgosa? ¿Qué gracia hay que la ley nos torture así? Porque cuando usted lee este pasaje dice: por Dios, esto no fue nada positivo. La gente quedó aterrorizada con estas palabras. ¿Qué clase de comunicador es Dios que les da los 10 mandamientos y los deja empanicados? ¿Qué es la gracia en este pasaje? Muy importante, porque la Biblia está llena de la gracia de Dios. Y como el primer principio de interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta a sí misma, yo quiero que vengan conmigo a Hebreos capítulo 9, donde para las almas que quedan sacudidas y aterrorizadas ante el mandamiento más pequeño de la boca de Dios, que pensábamos que lo cumplíamos, hasta nos felicitábamos y nos íbamos ya a poner la medalla de por lo menos un hito lo cumplíamos. La palabra de Dios, con el poder de Cristo, viene a decirnos esto. Hebreos 9. Voy a leer desde el verso 11, un texto precioso, muy denso. Espero no
explayarme demasiado y dejarlo más como para que ustedes cultiven la lectura del libro de Hebreos, que es maravilloso el libro de Hebreos en cuanto a la grandeza de Cristo frente a la ley. Verso 11, Hebreos 9. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios vivo? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia prometida, ahora que Él ha muerto, para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. El mandamiento "no mates" nos señala a la muerte más trágica, injusta, inesperada de la historia, cuando Dios mató a Dios. Cuando Dios entregó voluntaria y planeadamente su propio Hijo para morir. Y el texto nos dice cuánto más esa muerte, por medio del Espíritu eterno que se ofreció a Dios sin mancha, purificará nuestras conciencias de obras muertas o que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios vivo. Purificará, limpiará, y verso 15, para liberarlos de los pecados cometidos. La ley fue escrita para ordenar el mundo, pero la ley fue escrita también para llevarnos a Cristo Jesús. Entre quienes me escuchan, hay personas que todos hemos infringido, violado este mandamiento. Algunos de maneras que torturan mucho más la conciencia, como los miles de hombres y mujeres que han participado de abortos, ayudando, recomendando, haciendo, aprobando, pidiendo. Pero todas nuestras conciencias de todos y cada uno deberían ser sacudidas por este mandamiento, de tal manera que podamos ir a quien con su muerte nos limpia y nos libera. En mi trabajo pastoral es muy frecuente asistir a personas que tienen la conciencia torturada por la violación de este mandamiento. Participaron de manera directa o indirecta. Hemos visto que no solo se refiere a quienes han participado en una muerte física de un ser humano, sino que todos nosotros somos culpables de juicio. Y esta mañana celebramos la mesa del Señor, precisamente para decir dos cosas. Primero, perdónanos, Señor. Por la mente sí me pasó la muerte de esa persona. Yo sí me enojé con esa persona. Yo sí hablé mal de esa persona y le resté vida con mis palabras. Y en segundo lugar, Señor, libéranos
para proteger la vida. Como tantos siervos y siervas de Dios en la historia se han unido a organizaciones cristianas o no cristianas que luchan contra el tráfico humano, contra el abandono de los niños, contra las cosas que atentan contra la vida humana. Oremos y preparémonos para celebrar la Santa Cena, la mesa del Señor, en la que ratificamos delante de Él el perdón del Señor. En la oscuridad